Clase número 5. Voy a contar la visión que recibí de los ángeles al principio de mi camino. Para entender mejor esta clase, es mejor escuchar primero la 3 y la 4, porque van seguidas. En realidad son 3 segmentos de una misma historia que se desarrolló en días muy próximos. Pero bueno, pues yo lo dejo dicho para que se sepa. Igualmente se podría escuchar, la clase número 5 se podría escuchar por separado porque es todo un relato en sí mismo. Pero bueno, la noche siguiente a la primera sesión en la que escuché a los ángeles, soñé con ellos. Fue como una confirmación de que lo que había sucedido en la sesión de terapia realmente iba a continuar y ellos iban a estar ahí. Porque yo salí de aquella sesión de terapia que no me lo podía creer. Como dirían en catalán, si em punxen no em treuen sang. Traducido, si me pinchan no me sacan sangre. Estaba tan sorprendida que iba caminando por la calle en dirección a mi casa y pensaba, bueno, esto debe haber sido, no sé, una cosa rara que me ha pasado. Seguro que es como una burbuja de esas de jabón que ¡puf!, explota y ya nunca más. No me lo podía creer. O sea, era tan bueno que no me lo podía creer. Para mí era como decir, bueno, no puede ser. De verdad, porque me han dicho que iban a estar conmigo para siempre. ¿Cómo puede ser? Pero porque, no sé, no, esto no debe ser verdad. Incluso pues me habían dicho que si quería que los llamara, no sé qué. Digo, pero no sé, esto no puede ser tan fácil, no me lo creo. Bueno, llegué así a mi casa, pero además que tenía la energía, el sistema energético completamente tocado. No me encontraba mal, pero me encontraba como, no sé, como, digo, espérate, no sé. Bueno, y me fui a dormir. Y esa noche, pues espectáculo total. O sea, me fui a dormir y boom, no sé, empecé a ver en sueños cosas increíbles increíbles, es que el fuego de colores que yo digo, que no sé, a lo mejor un neurocientífico diría que yo qué sé, que alguna glándula de mi cerebro fue activada porque yo empecé a ver unas formaciones de luminosidad ardiente de diferentes colores y es bastante indescriptible, pero era como, no sé, no lo sé describir todavía al día de hoy. Era una mezcla entre estar en el cosmos negro, porque era de noche, y ver formaciones, galaxias, nebulosas y tal, de colores muy intensos, diferentes. Imagínate entonces que estás ante una nebulosa, yo qué sé, de color turquesa, y que esa luminosidad, esa luz al mismo tiempo es fuego, aunque no te está quemando, pero se notaba el calor, vamos, mi cuerpo estaba sudando, o sea, un calor. Imagínate que en el centro de esa nebulosa hay una cosa parecida a un corazón palpitante. No lo ves, o sea, no es una forma de corazón, pero notas como un pulso de algo, un núcleo ardiente que está allí y que palpita. Al mismo tiempo, ese núcleo ardiente te recuerda vagamente al corazón de las piedras preciosas, porque yo era coleccionista de piedras, no piedras preciosas evidentemente porque yo no tenía dinero para eso, pero había coleccionado piedras desde niña y entonces me parecía como, o sea, ¿sabéis cuando miráis a través de un cristal de estos de cuarzo o de no sé qué y que veis esos brillos internos? Bueno, no sé. Entonces yo no sabía bien lo que estaba viendo, pero ese núcleo ardiente y pulsante de esa cosa que era una mezcla entre galaxia, nebulosa, fuego, piedra preciosa, lo que fuera. Eso era consciencia, eso era un ángel y eso estaba ante mí tratando de comunicarme algo y presentándose de alguna manera. Y aquello fue un despliegue que yo, tampoco ni en mi más remota imaginación hubiera descrito a los ángeles de esa manera. Fue cuando tomé más conciencia, digo, es que son fuegos. O sea, esto es fuego, ¿esto qué es? Claro, yo vengo de una cultura en la que a los ángeles se les representa como personitas con alas. O sea, niños o jóvenes o hombres jóvenes y en Occidente los ángeles van con alas. Yo nunca he visto un ángel con alas. Bueno,
Miento, en un sueño que tuve una vez sí había uno y tal, pero eso ya fue muy posterior y creo que es que trataba de plasmar, o sea, me entroncaba con un tiempo pasado, un tiempo histórico en el que sí que se lo representaba así también, en otra cultura, bueno, pero en resumen que yo pues lo que estuve viendo en ese sueño es que desafía toda descripción. Pero sobre todo era un impacto energético muy intenso porque yo sentía que estaban tratando de comunicarse conmigo. No solo eso, empecé a oír que hablaban en susurros y sentía, digo, están hablando de mí. Era como estar en mi cama dormida, porque yo estaba dormida, soñar que al mismo tiempo, o sea, estaba rodeada de esos seres, luces, fuegos ardientes, piedras preciosas, no sé, lo que fuera, y que empezaban a hablar. Y digo, ¿sabéis cómo cuando estás ante un grupo de seres X? O cuando estás, por ejemplo, te vas a un país extranjero y te rodean la gente de allí, extranjeros que están hablando en su idioma y hablan de ti, y tú notas perfectamente de, uy, están hablando de mí. O sea, yo no estaba viendo cuerpos, ni caras, ni expresiones, pero digo, están hablando de mí. Pero no entiendes ni papa, porque están hablando en un idioma que no conoces. Y esto también me dejó, bueno, las neuronas mías, pobres, aquella noche volaron en pedazos, porque digo, ¿pero cómo? O sea, que los ángeles tienen un idioma propio. Bueno, pues yo qué sé, puede haber gente que escuche este vídeo y que diga, ah, sí, pues si tal cosa lo dice, o tal cultura lo dice, o no sé qué. Bueno, yo no tenía ni idea. Nunca había pensado que los ángeles pudieran ser tan físicos como para tener un idioma. Y un idioma además que yo lo escuchaba en el sueño y no entendía. Además estaban susurrando. Me sonaba súper exótico. Bueno, aquello de que tuvieran un idioma propio me dejó como más claro de que estaba ante seres, no eran símbolos de mi subconsciente. No eran cosas como yo iba pensando por la calle de, bueno, esto te lo has imaginado, no sé qué. O sea, hay que ser como muy retorcido para autoinducirse un sueño de este calibre. Que sin contar además con que no era solo lo que yo estaba viendo en sueños, era la energía. O sea, el nivel de calor corporal y de, no sé, era como si empezara a hervir, como si yo empezara a hervir, fue de tal nivel que me desperté y es que no me podía volver a dormir porque esa energía estaba conmigo. Y de algún modo era como que era tanta energía, tanta vitalidad, tanta cosa que digo, ¿y ahora quién se duerme? Es como no puedo dormir, no puedo dormir. Y cada vez que cerraba los ojos, tratando de volver a dormir, otra vez los volvía a sentir. Era como, empecé a vivir un estado muy particular. Abría los ojos y veía la oscuridad de mi habitación, los perfiles de los muebles y tal, y bueno, notaba todo el movimiento energético, notaba sobre todo en la zona del vientre y tal, como si todo diera vueltas, o sea, una energía, un hervor, como si mi cuerpo se estuviera calentando desde abajo, desde los pies, desde el vientre para arriba, o sea, como digo, bueno, no sé, voy a hervir, me voy a morir, no sé, me voy a cocer aquí con todo esto. Pero si cerraba los ojos, tratando de dormir, automáticamente les veía en mi interior y les empezaba a escuchar otra vez con sus susurros y su lenguaje misterioso. Así que digo, bueno, y esto, pues entonces intenté captar qué es lo que se trataba, o sea, qué es lo que me intentaban comunicar, ¿no? Porque, bueno, pues ya tenía mucha experiencia de atender a las sensaciones corporales y traté de manejarlo desde el enfoque corporal. Dije, a ver, todo este calor, cuerpo mío, a ver, ayúdame, no sé qué. Bueno, entonces lo que sí logré captar algo, digamos, traducido vía telepática, y es que estaba viendo todo eso porque ellos realmente querían que yo tuviera claro que son seres, o sea, no me estaban visitando los propios símbolos de mi subconsciente, seres independientes de mi persona, aunque vinculados a mi persona por decretos divinos X, aunque yo ese concepto de decreto todavía no lo tenía, lo digo ahora desde 21 años después. Entonces tenía que quedar muy claro que eran seres externos a mi persona, seres que son un propio mundo, que tenían incluso, pues eso, un propio lenguaje, una propia opinión, porque estaban hablando allí, vamos, como los vecinos de mi pueblo cuando se ponen en la plaza a hablar de alguien, igual, estaban allá. Y al mismo tiempo que me querían demostrar de, mira, no, es verdad, estamos aquí, tan cerca que mira.
O sea, estamos. Tienes un acceso. O sea, ¿por qué? Pues porque esto va así con tu alma. Y bueno, vale. Incluso había como una cosa de como si me estuvieran ofreciendo, y yo empecé a sentir, digo, me están ofreciendo algo más, me están ofreciendo información de algún tipo. Hay algo que me quieren comunicar o como una oferta de pregúntanos, dinos o algo. Pero yo no sabía ni qué decir ni qué preguntar. Digo, ¿yo qué hago con todo esto? Es que yo no tenía preguntas. Yo era muy simple. O sea, no sé, yo digo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y qué me empezó a pasar? Bueno, me empezó a pasar una cosa medio chistosa, medio paradójica, que a veces lo pienso y digo, anda, que no eras tú alma simple. Pues nada, que como no me podía dormir y quería dormir, al final les dije, bueno, pues muchas gracias, gracias, pero podéis apartaros un poco, por favor, porque quiero dormir. Me río porque digo, ay, Dios mío, bueno, en fin, que podías haber aprovechado más aquella ocasión, que no se ha vuelto a repetir algo igual en toda mi vida. Yo no he vuelto a percibirlos como aquel primer día, como aquella primera noche. O sea, no he vuelto a percibirlos de esa manera, no sé, al día de hoy todavía estoy pensando y cómo era esto de las piedras preciosas, pero bueno, en fin, es igual. El lenguaje, pues oye, anda que no me encantaría escuchar el lenguaje ahora, porque a lo mejor pues les preguntaría, ¿no? ¿Y qué estáis hablando? ¿Y cómo es este idioma? Me río porque digo, bueno, a lo mejor tampoco me responderían, pero bueno, el caso es que mi reacción fue, pues supongo muy infantil, pero es que yo era una niña, o sea, era una niña y para ellos lo era realmente, una niña en el sentido espiritual, una niña total. Recién estaba naciendo a la capacidad de percibir seres espirituales de este tipo. Entonces, mi reacción fue, necesito dormir, estoy cansada, no sé, esto me supera otro día, ¿vale? O algo así. Y sí, me hicieron caso. Fue como retirarse, como algo que se recoge para otro plano, y yo me quedé dormida y al día siguiente me desperté y dije, vaya, y ya me encontraba normal y corriente del todo. Pero estaba muy contenta porque digo, vaya, pues algo ha pasado. Bueno, a lo mejor sí que esto no es como una burbuja de jabón de estas que se te forman cuando friegas los platos, explotan y ya está. Digo, a lo mejor hay algo más. ¿Qué será? Pero claro, no le quise dar más bola porque mi parte escéptica es muy intensa. Y yo había tenido, bueno, también malas experiencias, como dije, en mi juventud con la iglesia y tal, y pasé muchos años de mi vida pensando que todo esto de la espiritualidad era un paripé y todo era como una farsa, que podía haber cosas raras y misteriosas, como lo que leía en los libros sobre el chamanismo y tal, pero bueno, hablar de ángeles y Dios ya son palabras mayores, esto no sé, esto no, bueno, ya veremos. O sea, me ganó luego otra vez la parte escéptica, ¿vale? De decir, había una parte mía que se había quedado muy contenta con esto y que estaba como ilusionada, ¿no? Pero bueno, se impuso la normalidad, o sea, decir, bueno, vale, ha estado bien, pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa, tomémoslo como calma, no te precipites, bueno, vamos a ver, y sigamos con todo como normalmente. Entonces ahí es cuando, bueno, al cabo de una semana o así, volví a quedar con la terapeuta para seguir con la terapia, volví a entrar en un estado de relajación siguiendo pues la pauta normal de las sesiones normales de terapia y, qué casualidad, volvieron a aparecer ellos. Que como digo, pues esto no fue buscado, ni mucho menos, porque pues las sesiones de terapia no las hacíamos dirigidas a un tema en particular, sino que siempre, muy sabiamente además, la terapeuta lo que hacía era solicitar a mi cuerpo que hiciera aflorar lo que fuera más necesario y mejor para mí en ese momento de mi vida. De manera que así pues se iban enfocando las cosas más urgentes y más prioritarias y se liberaba muchísima de mi energía, de mi mente, o sea, era realmente liberador porque te vas quitando obstáculos, literalmente. Cuando quieres dirigir la terapia y tú mismo, desde tu yo, presupones lo que es mejor para la otra persona, pues a veces aciertas y a veces no. Pero cuando le dices al cuerpo, vete y sácame la basura que tengas más ahí, que esté molestando más, bueno, pues el cuerpo lo hace. Y entonces, bueno, te has quitado la basura esa que está en medio de la puerta. ¡Uf, qué alivio!, ¿no? Entonces entramos y salimos de la casa de otra manera y esto ya es otra cosa. Se respira de otra manera. Mira, hemos quitado ese tacho de basura. Entonces, bueno, ahí se avanza.
Pues al día siguiente, bueno, toca sacar otra basura o, yo qué sé, ponerse a arreglar una pared, ¿vale? Pero ese es el método que yo aprendí, o sea, lo aprendí con la experiencia, aprendí de ella, de esa mujer. Y desde entonces, pues es el enfoque que yo más o menos doy, excepto, bueno, sí que es verdad que en ocasiones, y solo en algunas ocasiones, hay que ir a saco buscando algo que está como, bueno, que tú lo tienes claro, que tienes que hurgar, ¿vale? Que tienes que ir a por eso, pero bueno. Pero digamos que la tónica general que yo he seguido desde entonces es esa, es ir a por lo que está ahí molestando más. O tratando de aflorar, de llegar antes a la consciencia. Entonces, bueno, pues seguimos esa pauta y me encuentro con que de nuevo pues no había algo que estuviera saliendo de mi interior en plan basura o en plan recuerdo trágico, dolor, molestia de esta vida y tal, sino que aparecieron de nuevo la sensación esta de calor, de presencia, amor, los ángeles. Los ángeles que venían, digamos, acompañando a mi alma, claro. Que no son los ángeles a lo mejor en general, me explico. Yo empecé a entender con el tiempo, digo, claro, me dijeron los ángeles, se referían a los ángeles que van con mi alma. Bueno, y entonces ahí es cuando, pues, bueno, a través de la sesión, en esta ocasión, claro, la terapeuta ya estaba pues más avisada del tema y no me acuerdo bien cómo fue, pero se desplegó una visión que fue un recuerdo. Fue el recuerdo de un tiempo, vamos a decir, no sé qué fecha ponerle, prehistórico desde luego. O sea, tan prehistórico que yo empecé a experimentar un recuerdo de tiempos en los que existían animales extinguidos y... Yo diría incluso, bueno, no, sin el diría, es que yo lo que vi es que en aquella época existía una humanidad que no es la humanidad actual. Nada me había preparado para algo así, ¿vale? Porque además yo no tenía mucha formación tampoco, o sea, ni religiosa, de otras religiones que a veces han hablado de esto. Y en términos arqueológicos sí que es verdad, hombre, siempre se ha sabido que hubo el Homo sapiens y el Neandertal y no sé qué, pero ahora se sabe mucho más que ha habido otras especies humanas, ¿vale? Porque la arqueología va avanzando. Pero igualmente, yo es que no sé, me vi metida en un recuerdo de una época en la que había otra humanidad muy diferente, no tampoco tanto, pero muy diferente a nosotros y a cualquier homínido de esos que salen en los museos. Porque yo lo que recordé es una humanidad, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? Es que no quiero dar lugar a malentendidos ni a que la gente se dispare imaginando qué sé yo. A ver, ¿cómo lo digo? Bueno, es que tal vez no estaba recordando algo mío, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Porque yo luego con la experiencia he aprendido que los ángeles son expertos en hacerte recordar cosas que no necesariamente has vivido. Tienen como, vamos a decir, la capacidad de hacerte entrar en la línea del tiempo y de la consciencia para que te sumerjas ahí y tengas, como en primera persona en tu interior, un recuerdo y una inmersión. Es una inmersión como lo que se hace hoy con la realidad virtual, que te ves metido en un ambiente y en un lugar para experimentarlo como desde dentro durante un rato, ¿vale? Entonces yo no sé, ¿vale? No quiero decir tanto como que fuera un recuerdo de mi alma, porque eso indicaría entonces que yo soy antigua, no, lo siguiente. Cuando la gente dice soy un alma antigua, no, espérate, que te voy a decir yo lo antigua que soy. No he encontrado todavía a alguien al que le pueda dar la mano y que diga, ah, mira, he recordado lo mismo, ¿vale? Bueno, así que es posible que no fuera un recuerdo mío, ¿me explico? Es muy posible que simplemente me metieran como ¡pum! ¡Hala, venga! ¡Sumérgete! Mira cómo era todo antes. Mira cómo era todo al principio. Dejo una pausa dramática porque al principio remontaba al tiempo edénico. Bueno, me han hablado millones de veces del tiempo edénico. Vale, estoy exagerando, millones no. Pero es para enfatizar, o sea, es siempre el discurso recurrente de mis, entre comillas, ángeles, siempre es el tiempo edénico, ¿vale?
Entonces, al principio me hicieron recordar, o sea, la primera visión que ellos me dieron, después de todo lo que he contado, fue, ¡paf!, llevarme al principio, llevarme al tiempo edénico y hacer que yo, tumbada en la sesión terapéutica, tumbada en la camilla, acompañada por mi terapeuta y despierta, pero en trance de esto, de relajación profunda, estas hipnosis regresivas, bueno, esto, o sea, despierta, consciente, estuviera bien metida ahí, bien ensopada ahí, para ver cómo era la Tierra al principio. Y esto es lo que quiero transmitir, y no sé si voy a poder, porque era tan hermoso. Todo el planeta era puro vergel. No es solo, es que allí en Mesopotamia había un vergel. No, 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 no. Toda la Tierra. Toda la Tierra era puro bosque, vergel, jardín, no sé qué. Todo lleno de vida. O sea, esas cosas que ves de la sabana, la selva, los bosques originales y primordiales de no sé dónde, que mires donde mires hay vidas de todos los tipos, de todas las formas, eso era el planeta en general. Y vi pues que había unos seres humanos, o lo que yo interpreté como humanos. Me vi dentro del cuerpo de una humana de esas, cuerpo femenino, pero digo, porque eran como andróginos. Tema que también entiendo que va a dar que hablar. Que es para pensárselo, porque yo me he enterado, pero mucho tiempo después de haber tenido esa visión, que por ejemplo en la tradición mística hebrea se habla mucho del andrógeno primordial, ¿vale? Pero como no quiero hacer un canal intelectual, ni hablar ahora de cosas así, bueno, pero lo digo de pasada para que quien me oiga sepa que ya me he dado cuenta de eso. Pero cuando yo vivía aquello no tenía ni la más remota idea. Ni siquiera había oído hablar de aquello de los andróginos de Platón. También a eso he llegado pues, después, hace pocos años. Yo en esa visión me sentí en cuerpo femenino, pero en un cuerpo bastante andrógino, es decir, nada de los rasgos femeninos que hoy conocemos, de grandes pechos, grandes caderas. Yo era estilizada tirando a estirada, pero es que todos éramos así, los hombres y las mujeres. Digamos que lo único que marcaba la diferencia, pues evidentemente eran los órganos reproductivos. Que no sé cómo, bueno, no debía haber mucha diferencia, pero bueno, que yo eso no... La visión no trataba sobre eso, ¿me explico? Entonces, empecé a sentir una nostalgia. O sea, una nostalgia de la belleza original de todo, de la exuberancia de la naturaleza tal cual era. Era todo tan pleno, tan fragante, tan hermoso, bueno, es como abarrotado de vida por todas partes. Y además, ¿qué pasaba? Pasaba que los ángeles, esos que me habían venido a ver, mis, entre comillas, ángeles, o los de mi grupo, por así decirlo, andaban por ahí por la tierra como si nada. O sea, ¿por qué? Porque eran los tiempos del principio. Y había que cuidar y vigilar todo eso. O sea, la Tierra estaba tan llena de vida, bueno, pues entonces en aquel tiempo no había problemas. O sea, los ángeles y los humanos se veían y se saludaban como, mira, por ahí hay un ángel. Hola, ¿qué tal? O sea, no problem. Había comunicación plena y se veían físicamente. Eran seres físicos que venían al planeta Tierra y estaban allí con una misión. Cuidar el Edén, ayudar a los humanos a cuidar el Edén. Entonces, yo me vi dentro de un cuerpo femenino de mujer que formaba parte de un grupo de humanos de esa especie, que no es la de ahora, sino como medio andróginos o lo que fuera, que teníamos como, digamos, la especialidad o la cosa de trabajábamos unidos a lo que en esa sesión a mí la información que me llegó es que tenía que ver con Miguel. Lo que llamamos el ángel Miguel, lo que vulgarmente se llama el arcángel Miguel, pues de repente otra ruptura de esquemas para mí fue verlo. O sea, verlo no, o sea, no lo vi, pero se sentía su energía y se sentía su autoridad y era como, digamos, un ser de autoridad, de jerarquía superior,
que tenía a su cargo el cuidado de la vida, de ese Edén. Entonces, a ver, es que esto es muy rompedor. Yo no he encontrado todavía un referente similar en ningún sitio y mira que me he hartado de leer cosas y ahora mismo estoy sumergida en estudiar, leer cosas de la Biblia en sus raíces hebreas, de adentrarme en todo eso de los escritos de la tradición hebrea y tampoco yo hasta el momento no he encontrado nada en ninguna parte que diga algo similar a lo que yo vi, o recordé, o me hicieron recordar, o me quisieron transmitir, lo pongo entre comillas, porque realmente... Y es que Miguel tenía mucho de biólogo, vamos a decirlo así, o sea, de biólogo, de naturalista, más bien. ¿Sabéis estos naturalistas que son súper fans del cuidado de la naturaleza? Que miran a los bichitos como diciendo, oh, qué maravilla, obra del creador. Que se entretienen mirando el musgo en el sotobosque. Oh, la vida pequeña, mira qué fieles son y leales estos seres verdes al creador, que siguen haciendo lo que el Dios les encomendó. Pues ese es el Miguel que yo sentí en esa sesión. O sea, era como, Dios mío, yo ¿qué me estoy viendo aquí? Como mujer andrógina de una humanidad que ya no existe, porque además me llegaba la certeza, la información de esta humanidad terminó, ya no se acabó. O sea, esto es, la que hay ahora es otra. Y me vi como andrógina allí y embarcada en todo un grupo y una tarea que tenía que ver con el cuidado de la naturaleza, el conocimiento de las especies, los bichos, los animales, todo. Y entonces éramos como nos enseñaban los ángeles, venían a enseñarnos todo esto de las especies, todo esto de la biología, del naturalismo o como se le quiere decir. Ellos eran cuidadores, pero nos enseñaban para que nosotros cuidáramos. Porque la gran cosa de este planeta era ser espacio para la vida física. Era ser como, vamos a decir, como hoy dicen reserva natural, bueno, pues la mega super reserva planetaria de vida. Entonces, pues, eso fue muy rompedor para mí, porque yo, pues, claro, ¿qué imagen tenía de Miguel? Es que ni siquiera estaba pensando que fuera a salir Miguel en una sesión de terapia. Pero la imagen que hay de Miguel en España, siglo XXI, es Miguel, esa estatua de ángel que hay en las iglesias, que lleva una lanza y que mata al demonio, o que tal y cual. El ángel peleón, el guerrero. Entonces, ¿qué tiene que ver Miguel con todo esto del naturalismo? Pero si es que, ¿pero cómo? ¿De qué me están hablando? Esto es muy raro. Pero yo estaba sumergida, estaba metida dentro de esa realidad y bueno, empecé a llorar. Otra vez digo, ay, Dios mío, llorar porque era todo tan hermoso. Y no solo eso, que los ángeles me remataron. O sea, por si no me habían roto bastante los esquemas, me hicieron salir luego del planeta Tierra para compartirme su visión, que esto es algo que se les da muy bien hacer también. Un ángel puede perfectamente compartirte su visión y de repente empiezas a ver el mundo como lo ve él. Entonces, me sacaron del recuerdo de la realidad esa en la que me habían metido mi conciencia. Ya no me vi como humana allí metida en el vergel tratando de aprender de ángeles y de cuidar la naturaleza y no sé qué, y de repente empiezo a mirar el planeta desde el espacio. O sea, desde el espacio quiero decir como esas fotos que sacan las naves, las sondas espaciales, que ves el planeta Tierra como una bola azul con colorines desde, bueno, y rodeada del cosmos negro, ¿vale? Entonces, bueno, de repente me pongo a ver la Tierra desde fuera y era maravillosa porque estaba atravesada de redes y puntos de luz. Vaya, o sea, era como... Ay, no sé cómo describirlo, era como... No sé, es que había una geometría en la red de luz, ¿vale? Una geometría que yo, hubiera dado lo que fuera, lo tenía que haber dibujado aquel día. No fui capaz. Me quedé tan aturdida de lo que pasó en aquella sesión que no dibujé, y luego no he sido capaz después, ni mucho menos, de tratar de plasmar cómo es lo que yo vi, porque no tengo clara la geometría. Una primera impresión era como si fueran celdas hexagonales de luz, como lo de las colmenas, lo de las abejas, o sea, como líneas, pero no era eso exactamente. Es que yo creo que vi una geometría que tenía diferentes niveles,
que había como diferentes redes que estaban como ensambladas, que era tridimensional, que no era una red plana, ¿me explico? Y yo creo que por eso no lo pude plasmar después, porque yo tengo estudios de bellas artes y de diseño, o sea, vale, no sería una virtuosa, pero quiero decir, una ignorante de cómo dibujar algo o hacer un esbozo rápido no soy, y menos en aquel tiempo. Porque ahora pues hace muchísimo tiempo que yo, bueno, en fin, he perdido muchísima mano, ¿no? Porque no practico. Pero yo en aquel entonces la mano me obedecía y se me daba bien dibujar. Entonces, bueno, con un poco de esfuerzo hubiera podido, pero yo no fui capaz y creo, o sea, muchas veces le he dado vueltas, digo, ¿por qué no puedo plasmar lo que vi? No lo puedo plasmar en primer lugar porque ya han pasado muchos años y no me acuerdo bien. Solo me acuerdo de mi sensación al verlo, ¿vale? Y en segundo lugar, pues porque creo que es que vi algo de varias dimensiones. O sea, la visión angélica, claro, no es una visión plana. O sea, que no... Me compartieron su visión y yo qué sé lo que vi. Pero era geométrico y era de luz. Era de luz y era bellísimo. Porque además, imagínate que ves formas hexagonales, ¿vale? Tridimensionales mezcladas con no sé qué. Bueno, en todo hecho de líneas de luz entre blanca y dorada, ¿vale? El punto dorado hay que ponerlo, porque no era luz blanca nomás, no era luz blanca, exactamente. Era un dorado maravilloso, o sea, cálido. Era una cosa que transmitía belleza, ¿vale? Y entonces imaginaos que en los puntos donde se interseccionan, los nodos estos donde se entrecruzaban, los puntos donde se juntan los hexágonos y tal, subían como unos haces verticales de luz del mismo color, todo así. De manera que es que era como una red multidimensional o de tridimensional o lo que sea, de haces de luz, de no sé qué, que además subían como unas cosas hacia el cielo. Y era, bueno, una pasada de bonito, por así decirlo. Y entonces los ángeles me mostraban eso y me transmitían, así era la tierra al principio. Era un lugar de vida y un lugar de luz. Y a ellos, por supuesto, les encantaba. O sea, les gustaba. O sea, por lo menos los ángeles que estaban hablando conmigo eran de esos que les gusta la vida, que les gusta la naturaleza y que les gusta la creación, que les gusta el planeta. No esto que a veces se ha comentado de ángeles contrarios, ángeles envidiosos o ángeles que vienen a meter follón, que hacen cosas raras, cosas feas. No, estos eran de otro tipo, ¿vale? De estos, de los buenos, vamos a decir así, o de los buenos para la gente que amamos la vida y la naturaleza, claro, porque habrá de todo. Y hay gente hoy en día que está en disconformidad con cómo funciona la naturaleza porque tienen un gran problema con la muerte. Bueno, que por eso estoy removiendo estos temas en el canal, porque estamos en una época en la que, vamos a decirlo así, en términos populares, la popularidad del creador está bajo mínimos, porque cada vez hay más gente que cuestiona cómo está hecho todo. Pero bueno, pues como veis, y ahora estoy revelando, y esto también es un posicionamiento, yo estoy hablando influida y del lado de seres espirituales para los cuales la vida es maravillosa, la creación es maravillosa y la naturaleza es maravillosa. Vale, así que no tenemos un problema exactamente con el creador, y me incluyo pues porque yo lo he pensado mucho, he tenido muchos tiempos para pensar en ello, y bueno, pues yo me alineo con el creador, y lo digo así tal cual ya, pues por si alguien lo está escuchando y para él se pone un problema, pues bueno, que ya sepa que este canal va de eso. No estoy aquí para cuestionar la naturaleza, ni para cuestionar la vida salvaje, ni estas cosas. Entonces, bueno, voy a seguir, porque ahora me enseñaron la parte, digamos, triste y difícil del asunto. No iba a ser todo tan bonito. Pues yo sigo allí mirando la Tierra desde el espacio, los ángeles allí que me están transmitiendo su visión y de repente, oh, ¿qué pasa? El apagón. De repente un eje de esos de luz que brillaban tanto, ¡pluc!, se apaga. Desaparece o se apaga. Y entonces todas las líneas de luz que iban y venían desde ese eje vertical se apagan y empiezan a apagarse todo por todas partes. Y de repente es como, oh Dios mío, la Tierra se está sumiendo en la oscuridad. Y al final quedan 4 trozos por ahí sueltos, 4 puntos por ahí, puntitos de luz por ahí, trocitos y tal, y ya está.
Y eso es lo que quedó. Y me causó una sensación, ay Dios mío, como decir, oh Dios, qué angustia, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y entonces los ángeles que me hablaban me dijeron que esto es lo que había pasado con la Tierra y así estábamos. Porque había sucedido algo que yo pregunté lógicamente, ¿qué es lo que pasó? Y me dijeron, muy complicado, no lo puedes entender todavía. Vale, es como con el futuro, tal vez en el futuro, tal y cual, lo entenderás. Ahora hay que tener en cuenta, a ver, siendo realistas, yo estaba en una sesión de terapia que además tenía reloj, acompañada por una terapeuta, en fin, no podíamos estar allí, yo qué sé, y además sostener un trance no es fácil, no es sano tampoco, tú no puedes estar ahí 7 horas colgada preguntando a unos ángeles, me explico, o sea, no es sano, te puede desequilibrar, o sea, que yo les doy el crédito y bueno, lo digo pues porque puede haber gente que esté frustrada diciendo, ¿por qué no nos das ahora desde entrada la respuesta a qué pasó? ¿Qué pasó? Porque se apagó la red, porque se fue a tomar por saco todo lo de la luz. Bueno, pues no es tan fácil, ¿vale? Y además luego me he dado cuenta que no es tan fácil. Aunque supongo que en este canal saldrán, bueno, están saliendo, van a salir más y más causas del apagón, ¿vale? Porque fue un apagón multifactorial. En fin, en todo caso, pues me dijeron, no lo puedes entender y tal, pero esto es lo que pasó. Se acabó. Ese apagón de luz al mismo tiempo estaba relacionado con empezar a perder toda esa exuberancia del Edén original. Y empiezan a desaparecer especies y empieza a cambiar todo y todo cambia. Y bueno, ¿qué pasaba? Que tampoco me dejaron quedarme en esa impresión ominosa del asunto, por así decirlo, ahí todo en la oscuridad, porque venían a traerme esperanza. Menos mal. Fue un baile de emociones, como veis, o sea, es decir, Dios mío, bueno, fue como una tras otra, o sea, porque después de ver toda esa oscuridad y de que me dijeran pasó algo malo, además es que me lo dejaron claro, algo que para ellos a todas luces era malo, había pasado algo malo y esto estaba así, pero me dijeron, pero mira, ¿ves? Y entonces me mostraban que de repente, algo se volvía a encender, un eje de esos, una cosa de esas verticales, se volvía a encender. Y entonces automáticamente pues empezaban a encenderse las líneas de luz de la red horizontal que salían, o sea, que cruzaban y que se entrecruzaban ahí. Y entonces me dijeron algo que yo todavía al día de hoy no sé si creérmelo o cómo interpretarlo, ¿vale? Porque sonaba como a la mega gran promesa que no sé cómo entender, porque, bueno, fue una de las veces que empecé a darme cuenta en aquel entonces que los ángeles cuando hablan, bueno, hablan desde una especie de tono solemne y magnífico, pero claro, hablan desde fuera del tiempo y muchas veces no se les entiende, ¿vale? No se les entiende porque hablan, o sea, a ti te llega en tu lenguaje, en tu idioma, traducido por el cuerpo traductor de tu mente, pero en fin, interpretar luego adecuadamente lo que te han dicho es otra cuestión, ¿vale? Entonces me dijeron que se iban a empezar a levantar otra vez esos ejes luminosos y toda la red de luz. Que había como un plan divino de que esto se iba a reparar, se iba a volver a encender, vamos a decir. Pero que, claro, que todo esto pues que no era fácil. Y que tenía que ver con un trabajo en la consciencia y en la energía. Y que todo el proceso terapéutico que yo estaba realizando tenía que ver con esto. Yo estaba recuperando, por así decirlo, mi luz. No solo eso, me dijeron, mira, es que nosotros estamos yendo a una serie de personas, porque son personas que van a tener una influencia en su entorno. Y entonces es como ayudar. Si ayudas a alguien para que luego tenga comunicación, desarrolle todo un trabajo en la comunicación hacia su entorno, entonces esta persona contribuye a que las otras personas se enciendan a su vez, o sea, que recuperen su energía, su luz. Y entonces me dijeron pues que esa era mi parte, digamos, dentro de todo ese plan global terrestre. Era como te estamos despertando y tú luego vas a ejercer un trabajo en la comunicación
O sea, la comunicación, en la interacción con otras personas y bueno, pues esto va a ser como una cosa encadenada donde unos a otros se van a influir. Y claro, pues yo no sé si alguien ha visto la clase 2. La clase 2, donde digo a dónde hay que ir para aprender, en el título, bueno, en esa clase hablo de que yo había soñado con nativos e indígenas de todo el planeta. Entonces esto de algún modo me enlaza con todo aquello, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque lo que quiero transmitir es que mi camino desde siempre, desde el principio, como se ve, la segunda vez que ya los ángeles vinieron en sesión a decirme algo, ya me estaban hablando de redes, de ejes y de redes. Y esto sería una cosa que se repetiría mucho desde entonces en mi camino. Siempre estoy en las redes de energía. Y toda esa manera de vivir en el centro de un cruce de líneas, esa estrella de la que hablo en la clase 2, que yo me descubrí que estoy viviendo en el centro de una estrella, en el centro de una encrucijada, en el centro de haces de luz o de haces de energía que me conectan con todas las partes, pues eso tiene que ver con esta visión que me dieron los ángeles esta vez. O sea, porque claro, esa red de energía luminosa, pues todo al final se acababa cruzando con todo, pero si tú vives en un punto de esos donde se entrecruzan más energías y más líneas, pues te puede pasar lo que me estuvo pasando a mí, que te empiezas a sentir conectada con más y más direcciones a la vez. Entonces los ángeles, bueno, yo no sé si me estoy explicando bien, o ya esto ya es como, bueno, demasiada información, pero básicamente me dijeron que ese era mi camino, pero que ni mucho menos era la única, que más y más partes del mundo había personas como yo, donde sus propios guías espirituales estaban trabajando en levantarlos, ponerlos de pie, y teníamos que ser personas como esos ejes que yo había visto, ¿no? Esas cosas levantadas de luz que luego pues distribuyen, ¿no? O sea, a ti te llega una cosa y tú lo vas distribuyendo por las líneas, como para contagiar, como para ayudar, ¿no? Y entonces, bueno, al final la misión, digamos, la visión de futuro, a futuro se trata de que todo el mundo esté iluminado. ¿Me explico? Pero claro, yo qué sé cuándo llegaremos. O sea, bueno, la visión de los ángeles, repito, está fuera del tiempo, así que yo no sé ni siquiera si lo voy a ver yo. A estas alturas, 21 años después, ya me doy cuenta que las cosas pueden ser muy lentas en términos humanos y que a veces, pues que bueno, que simplemente se trata de que cada uno haga su parte. Y bueno, pues yo voy haciendo mi parte, ¿vale? Entonces, bueno, nunca se me ha dicho que yo fuera la única persona viviendo las cosas que vivo, siempre se me ha dicho que había más como yo dispersos por toda la Tierra y siempre se me ha dicho que yo tenía que trabajar con la palabra. Por eso estoy soltando el rollo aquí. No siempre he hablado tanto como ahora, pero he escrito mucho y realmente pues, he estado muchos años en las redes sociales y bueno, he hecho lo posible. He hecho lo posible por ir desarrollando mi parte. No significa que lo haya hecho todo bien, ni mucho menos, porque estoy aprendiendo, pero es que el aprendizaje forma parte de lo que hay que transmitir. O sea, es como decir, tú no puedes enseñar algo que no estés viviendo. Tú no puedes transmitir a la gente que es bueno aprender si no estás aprendiendo. Tú no puedes transmitir a la gente que sea bueno hacer terapia corporal si no lo has hecho tú. ¿Me explico? Entonces yo sobre la marcha, tal y como se me indican las cosas, sobre la marcha y sin guión, pues voy transmitiendo lo que voy viviendo. Y esto pues ha sido muy mal interpretado en ocasiones, pues porque la gente no siempre lo entiende, no tienen un referente de que esto sea positivo, pero yo lo hago pues porque es lo que se me ha dicho que tengo que hacer. Y ya está. Y porque tengo en mi mente incrustada la visión de aquella red luminosa, maravillosa, y bueno, sé que estamos todavía muy lejos de que la Tierra se ilumine, y madre mía, no hace falta más que ver las noticias para ver lo mal que está algunos puntos del planeta, bueno, en fin, que soy realista, me explico, pero el trabajo espiritual a veces funciona en planos y en niveles que no conocemos, porque, insisto, se trata a veces de procesos que suceden fuera del tiempo y que en un momento dado pues pueden finalmente impactar en y producir un cambio inesperado que de repente suceda, como pasó en mi vida, que yo no esperaba ni mucho menos pues todas estas cosas que me empezaron a pasar.
O sea, yo hubiera sido incapaz de programar el cambio de mi propia vida. Incapaz de predecir o de decir, bueno, ahora quiero encontrarme con los ángeles y quiero que no sé qué. Pues no me hubiera salido seguramente. O hubiera sido una experiencia completamente diferente. Entonces, toda esta cosa tan inesperada y todo esto tan impactante e involuntario que yo he vivido, para mí es esperanzador, porque significa que le puede pasar a mucha gente, a cualquiera, en realidad. Significa que hay un montón de cosas que no conocemos y muchas de ellas son positivas. Es un potencial que está ahí y significa además, estoy contando esta visión así largo y tendido, con todos los detalles, con todo lujo de detalles, porque quiero transmitir la esperanza de esa visión. Es decir, la esperanza de que desde los ojos de los ángeles esto va a ser. No es que me dijeran a lo mejor la tierra. No. Es que además soltaron una frase de esas solemnes que, como dije antes, yo todavía la estoy procesando. Y esa la apunté. Esa sí que la apunté después porque no me lo podía creer. Me dijeron una frase solemne que todavía no la he entendido. Me dijeron, es que este es el tiempo en el que se cumplen todas las promesas. O algo así. No sé si todas dijeron. Este es el tiempo en que se cumplen las promesas. O este es el tiempo en el que se cumplen todas las promesas. Tuve la duda. No sabría si la palabra todas estaba, pero se me quedó grabado el tiempo en el que se cumplen las promesas. Y yo no sé, yo no entendía eso, pero me sonó de tal manera que le venga otra vez a llorar. La terapeuta a mi lado estaba que flipaba porque decía, pero bueno, esta mujer, bueno, esto se nos ha ido de las manos. Esto es como si se hubiera tomado una pastilla o algo así, una pastillita de esas alucinógenas, cosa que yo nunca he hecho. Dicho sea de paso, jamás me he drogado, ni siquiera he estado borracha. No me preguntéis por qué siempre ha sido importante para mí la conciencia. He salido de juerga muchas noches, he conocido la vida nocturna, he estado con personas que se tomaban coca, se fumaban marihuana. O sea, he estado en toda clase de ambientes, los más sórdidos que podáis imaginar, y nunca me he emborrachado, incluso tomándome un whisky tras otro. O bebiendo no sé qué. No he seguido con todo eso, nunca. O sea, yo no he estado colocada jamás. Así que digo que en aquella sesión sí parecía que me hubiera tomado algo, un tripi o algo, y la terapeuta estaba, pues eso, alucinada diciendo vaya historia, porque era como para sentarse y decir, Dios mío, espérate, ¿qué es esto? Porque cuestionaba la noción que teníamos sobre la realidad, en muchos sentidos la cuestionaba. Pero bueno, pues eso, que eso no procedía de que yo tuviera pues algún tornillo flojo por el uso o el abuso de drogas. Así que bueno, esa fue la visión que se me compartió. Visión de ángeles, con frase mega solemne. Este es el tiempo en el que se cumplen las promesas. Yo venga a llorar. Decir, ¿qué promesas? Porque sonaba bien. Sonaba bueno. Si no, ¿para qué te dicen algo así? Mientras te están mostrando que la luz, la energía terrestre, la cosa esa, hay un plan divino de levantarlo otra vez, de despertar, o sea, de iluminar la Tierra otra vez. Y bueno, pues esa fue la visión que se me dio en principio y que ha estado de fondo conmigo desde entonces. Sí, luego mi camino espiritual ha atravesado momentos muy duros y ahora mismo no tengo claro que eso vaya a suceder, esa promesa y todo eso, esas cosas, no sé cuándo va a suceder, quiero decir que no sé si lo voy a ver yo, me explico, que esto puede ser muy a largo plazo, no lo sé, porque veo que la cosa está muy apurada ahora mismo, está la cosa, pero bueno, a veces suceden estas tensiones a lo largo de la historia, que antes de que algo cobre impulso y haya como un despertar, hay toda esta mega oposición de las fuerzas adversas y empiezan a desatarse toda clase de tensiones y de conflictos. Y esto puede ser, ¿vale? No lo sé. En todo caso, yo sigo creyendo que lo que se me mostró es verdad, porque además es que forma parte de cómo funciona la naturaleza. O sea, lo que en una ocasión fue, si la Tierra fue creada como esa mega reserva natural para la exuberancia, para la vida, para la belleza, si eso está en su creación, es lo congénito. Entonces es como lo que me pasó a mí. Lo congénito es lo congénito, lo puedes perder. Puedes acabar viviendo sumida en la oscuridad espiritual, en la oscuridad de todos tipos, viendo la vida en blanco y negro, sin imaginarte lo que son los colores. Pensando que estás solo, aislado, tirado por aquí, que no sabes ni cómo apareciste aquí y que, en fin, y que vas haciendo lo que puedes.
pero lo congénito es lo congénito y sigue ahí en el trasfondo. Entonces, en un momento dado, con un poco de esfuerzo y de ayuda espiritual, eso puede empezar a aflorar otra vez. Es posible que eso empiece a aflorar y su propia pujanza, su propia fuerza va a empezar a empujar las cosas para rehacer la realidad de la manera en que tiene que ser, porque es la manera congénita, la manera del principio. ¿Me explico? Entonces, bueno, a lo largo de estos 21 años de mi camino, más veces los ángeles han aludido a lo edénico y siempre me han dicho que mi camino tiene que ver con el retorno al estado edénico del ser. Por eso es tan raro y por eso es tan difícil. Raro en el sentido de que, bueno, que no es lo más común en mi sociedad España siglo XXI. ¿Me explico? Y ni siquiera es fácil de entender. ¿Vale? O sea, yo, en fin. Pero sí, eso es lo que me han dicho, que tiene que ver con el retorno al estado edénico y que hay, o sea, que se puede. Se puede. Otra cosa, pues eso, que sea fácil o que yo qué sé. Entonces, ¿cómo interpreto yo todas estas cosas hoy? Ya para terminar. A ver, gracias a mis lecturas y a mis investigaciones relativas a otras culturas religiosas y de creencias, he estado muy inmersa en los estudios de la cosmovisión de otras, digamos, tradiciones africanas o afrodescendientes, ¿vale? Y ellos dicen mucho que la visión espiritual que se te da cuando conectas con la energía espiritual o la fuerza sagrada que guía tu consciencia, tu Dios de cabecera, o como se le quiera decir, que esto es que no me quiero meter a hablar con palabras técnicas de otras culturas para no dispersar esta clase, ¿vale? Y para no dar demasiada información. Pero vamos a decir que ellos dicen que cuando vives una iniciación, es decir, que de repente te conectas, eres como, bueno, vives como una especie de renacimiento en el que empiezas a caminar en la tierra y en la vida, ya sintiendo y sabiendo quién te guía, quién guía tus pasos, y empiezas a caminar ya conscientemente con ellos y te unes de algún modo en una agenda, ¿no? En una agenda que viene del Creador. Y esto es lo que yo estaba viviendo en aquel momento, aunque no les sabía poner estas palabras, no sabía que estaba viviendo una iniciación, no sabía decir, mira, estoy entrando en contacto con guías de mi cabeza, la energía que orienta mi consciencia, estoy iniciando esta iniciación, estoy empezando con esto. Pero eso es lo que me estaba pasando y lo he entendido gracias a leer gente afrodescendiente que hoy en día pues siguen, bueno, manejan una serie de tradiciones y de cuestiones. Y ellos dicen, disculpadme las vueltas, pero es que es difícil resumirlo. Ellos dicen que cuando vives las iniciaciones, la visión que se te da es como algo de por vida. Es decir, eso va a ser como un faro que va a guiar tu consciencia para el resto de tu vida. Tienes que ser muy cuidadoso y muy respetuoso con esa visión que se te da la primera vez. Tienes que tomarla, integrarla y hacer, o sea, de algún modo por ir con las pautas y la orientación que se te dio entonces. Es como decir, como si yo estuviera viviendo, en aquellos días estaba viviendo una especie de bautismo espiritual. El bautismo espiritual viene a ser, pues eso, que tú entras en contacto, tu cabeza, tu consciencia, entendida la cabeza como la consciencia, la mente, está siendo como sumergida en una masa de energía, consciencia que no es la tuya, son seres espirituales, es un ser, son entidades que vienen de Dios, porque, bueno, en las tradiciones afrodescendientes que estoy pues investigando, ellos hablan siempre de que todo esto viene del Creador, ¿vale? Entonces, bueno, esto viene de Dios, tú te estás sumergiendo en eso y entonces esos seres, esas energías sagradas van a orientar tu consciencia. Es decir, la van a poner rumbo y dirección hacia lo que es su camino. Entonces esto es como un faro. Yo lo que he entendido, a mi manera, al final, juntando unas piezas con otras, digo, vale, se te dio esa visión de la Tierra en el origen y todo esto de la red luminosa y de los ejes y de la red y el no sé qué y tal y cual. Se te dio como un faro, como la luz que emite un faro. Tú estás en el mar, no estás en el faro. ¿Me explico?
Entonces, bueno, tú estás en el mar y bueno, en el mar pasa de todo. Y a veces hay tormenta, y a veces hay niebla y oscuridad y no sé qué, y te pierdes y das vueltas y no sé qué, pero la luz del faro te guía. No significa a lo mejor que en el corto espacio de mi vida terrenal, de mi vida carnal de ahora, pues yo vaya a experimentar todas esas promesas y todo eso y que a la pum la tierra vaya a florecerse ahora y a iluminarse pues como, yo qué sé, qué comparación poner. Ojalá, ya me gustaría, pero no sé si va a ser eso. Pero la visión es el faro que guía mi consciencia y yo elegí entonces alinearme con eso, porque además me pareció bellísimo, se me conmovió el ser, que es lo normal cuando viene algo, o sea, cuando son tus guías congénitos los que te están dando visión, todo tu ser se inclina a eso, porque es lo natural. O sea, tu ser fue hecho con ese molde, por así decirlo. Entonces, cuando eso se te muestra, no lo sientes como algo postizo, o como una imposición, o como algo ortopédico. Es que no lo puedes evitar, es que te vas para ello. Te tiras en plancha. Entonces yo me comprometí, yo dije, sí, yo quiero esto, aunque no lo entiendo. Y me da un poco de yuyus no saber qué es lo que pasó para el apagón, pero pinta muy feo. O sea, porque para que se apague toda la tierra y los mismos ángeles que me acompañan no lo pudieran evitar y se declararan tristes por lo sucedido, digo, mal asunto, porque ya estoy viendo aquí que hay cosas malas. Y ya volvemos otra vez a toda mi historia terapéutica, que era todo la obra del mal, vamos, el mal fastidiando por todas partes. Entonces, vale, me quedó claro que había algo malo, pero yo me alineé con lo bueno, por así decirlo, lo que era bueno para mí. Digo, no, yo con estos ángeles, yo con esto de la naturaleza, yo con lo de la creación y bueno, todo esto de Miguel, que no lo entiendo nada, no sé esto del Miguel naturalista, cómo se conjuga con lo de la espada y tal, pero yo quiero esto. Entonces, bueno, ese es un bautismo espiritual. Dicho en términos de otras tradiciones, es un bautismo espiritual. No estoy hablando ahora en el sentido cristiano del término, aunque también el bautismo cristiano pues viene de tradiciones anteriores, hebreas en este caso, y todo al final tiene un tronco común, ¿vale? Pero quiero decir que, bueno, que hay diferencias, ¿no? O sea, en este caso, en mi caso, pues no era algo voluntario ni buscado, como ya he expresado, y bueno, pues parece que era de Dios, que tenía que ser así, y la cosa me llegó así. Entonces yo, pues eso, al día de hoy conservo la visión como el faro que guía mi consciencia, aunque, pues eso, no sé exactamente, no puedo decir ni asegurar que eso, bueno, vaya a suceder pasado mañana. Pero igualmente los faros son valiosos, porque alinean, digamos, tu agenda. O sea, entonces, ¿tú qué pasa? No es que vayas a causar eso, ni que vayas a ser como, no sé, como un superhéroe que consigue no sé qué. Simplemente te alineas en un camino y contribuyes. Contribuyes. Eres un haz más de luz en la Tierra, eres una línea más de luz, empiezas a, no sé, vas en esa dirección, por lo tanto vas sumando en esa dirección. Es como si alguien, por ejemplo, tuviera un bautismo espiritual de un grupo de energías que trabajaran con la medicina física, la medicina del cuerpo humano, probablemente se le diera una visión relativa a la salud del cuerpo humano o algo así. Y bueno, pues no quiere decir que se vaya a convertir en San Milagro y que cada cuerpo que toca se cure, ¿me explico? O que de repente ya no exista más la enfermedad, pero va a ir a sumar en el colectivo de almas que normalmente se dedican a la medicina de un modo u otro. ¿Me explico? Entonces, así funcionan las cosas de las iniciaciones espirituales. Y bueno, como se ve por mi historia, las iniciaciones espirituales auténticas no pueden ser programadas y producidas por el capricho de un yo que dice quiero esto o hacer esto. O sea, tienen que ver con descubrir qué fuerzas sagradas guían tu consciencia, las que vienen contigo de serie, las que están unidas, vinculadas a ti según el molde de tu alma, el diseño de tu alma. Y eso pues para cada persona será una historia. Yo estoy contando la mía, pero yo lo descubrí. ¿Me explico? Nadie vino a decirme, tienes que ser esto, tienes que ser aquello. Bueno, sí, me lo habían dicho desde niña, pero no, yo no encajaba en ningún molde, siempre estaba como incómoda en todos. Hasta que llegaron los ángeles, me mostraron aquello y dije, ¡ay, sí! Y empecé a llorar y ya,
y hasta hoy. Y bueno, me ha quedado larguísimo esto y ya termino aquí. Habrá más clases, por supuesto, porque bueno, pues hay un montón de cosas que comentar, pero ya he contado la gran cosa que los ángeles querían que contara para que figure en el canal, para que quede claro la orientación de este canal, porque ellos están implicados en este canal, implicados en la plataforma de la escuelita de Anuba. Y si alguien se pregunta, ¿y qué tienen que ver los ángeles con Anubis? Bueno, pues eso es parte de lo que iré explicando, ¿me explico? Ya no me alargo más, pero todo tiene que ver, o sea, trabajan mano con mano las fuerzas angélicas de las que he hablado con las fuerzas del tránsito a las que representa Anubis.